Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a los que están aquí y todos los que están también online. Le estaba diciendo a Simon que estamos en familia, que somos gran parte de la entidad de Hogar Sí y entidades muy amigas, ¿no? Por si alguien no me conoce, soy Roxana Betoni, soy la directora de la unidad de soluciones. Hoy hablábamos con Simon de nuestro esfuerzo por verdaderamente generar soluciones para las personas con las que trabajamos, ¿no? Hubo mucho interés en esta ponencia, 180 personas están inscritas. La verdad que también lo hemos motivado mucho, porque nos parece que va a ser algo muy enriquecedor e importante, ¿no? Y cuando estaba preparando un poco esta presentación, dije, no me extraña, ¿no?, que genere interés, porque si vamos a hablar del desafío de la ciudadanía plena, cómo hacer que las personas lideren sus apoyos, ¿no?, es algo que a nosotros como entidad, con el foco que tenemos en la desinstitucionalización, en ir logrando ceder cada vez más el poder y el control en las personas, claramente nos interesa, ¿no? Nos convoca desde el rol profesional, de cómo podemos hacer ese acompañamiento. Y por otro lado, claro, yo no sé cuántos le conocen, pero si yo veo que va a hablar Simon Duffy, claramente también me apuntaría para escucharlo, ¿no? Para mí verdaderamente es un placer que puedas estar hoy con nosotros y que nos dediques este tiempo. Yo, cuando, claro, digo, vamos a presentar a Simon, voy a buscar a ver cómo se presenta él en sus redes, etcétera. Y esto ya les va a ir hablando un poco de cómo es y de cómo trabaja y de cómo transmite y apoya. El doctor Simon Duffy es un filósofo e innovador social que trabaja para crear un mundo en el que todo el mundo importe. ¡Wow! ¿No? Ya con eso a mí me apunto. Bueno, Simon es presidente de la cooperativa Citizen Network. Yo voy a poner unas pequeñas diapositivas para ilustrar un poco lo que digo, pero no... ¿Vale? Es una cooperativa que nace en el 2016 después de bastante trabajo. Hoy nos vinieron a visitar junto con Marcus, que es su CEO, bienvenido también. Y por eso tenemos la posibilidad de hacer este encuentro. Nosotros desde noviembre formamos parte de esta red y tenemos ganas de empezar a empaparnos más y colaborar. Y Citizen Network es una red que busca crear soluciones a profundos problemas, ¿no?, medioambientales, políticos, sociales, económicos y democráticos, y que busca fundamentalmente una ciudadanía igualitaria. Marcus, aparte, es director de Citizen Network Research. Su trabajo se centra en el ideal de ciudadanía y en cómo cada uno de nosotros puede ser plenamente igual y único. Es orador público, escritor y asesor político. Vamos, si yo tengo que contarles todo, no terminamos. Entonces aquí hice un resumen y de verdad que leedlo mientras yo voy contando otras cosas, porque es verdaderamente interesante. Para nosotros, ¿quién es Simon?, ¿no? Para nosotros Simon Duffy es una inspiración. Es como estos maestros, ¿no?, con todas las connotaciones que tiene la palabra maestro. En mayo de 2021, una entidad que es muy amiga y muy afín a nosotros, que es Plena Inclusión, nos invita a trabajar sobre un tema. Acabábamos de terminar un proceso de personalización en el empleo y nos dicen, estamos metiéndonos en temas de First Direct Support, apoyos autodirigidos. Es muy interesante, les interesa estar con nosotros, aprender, ¿no? Era un grupo de ideación, de experimentación sobre este tema, ¿no? Y claro, cuando nosotros empezamos a leer y empezamos a identificar de qué se trataba, y como nos gusta tanto salir cuando estamos en una zona de confort a algo que creemos que nos puede hacer dar un pasito más y evolucionar, nos tiramos de cabeza. Y ahí es cuando conocimos a Simon, que nos empezó a contar
sobre los apoyos autodirigidos. ¿Vale? Los apoyos autodirigidos como este nuevo sistema de organizar los apoyos basados en el poder, la elección y el control de las personas. No es una metodología, no es un modelo, no, es un cambio de sistema, ¿no? Y ahí, pues, ahí nos enganchamos, claro que sí. Porque aparte, la persona no solamente incorpora sus objetivos, sus metas, sino que también conoce y maneja su presupuesto, decide qué, cómo, con quién, dónde realizar los pasos que va necesitando, ¿no? Y hay todo un proceso de coproducción, o sea, cuando nosotros empezamos con este proceso cambiamos un poco la idea de planificación centrada en la persona por planificación liderada por la persona, ¿no? Que es el objetivo que teníamos. Entonces empezamos a escuchar de ciudadanía activa y vida independiente, de presupuestos personales. Empezamos a ver que los principios que regían el modelo y que de los que nos hablaban eran bastante parecidos a los nuestros, pero que había un valor que nos resultó verdaderamente maravilloso, que era el valor de la felicidad, ¿no? Y bueno, esto fue lo que nos hizo motivarnos a empezar a pensar, a adaptar y a poner en marcha un piloto que ahora mismo es pionero en España con personas sin hogar, con el sistema de los apoyos autodirigidos y del que estamos aprendiendo verdaderamente mucho. En un primer momento estábamos preocupadas por temas operativos y cómo se da el dinero, y qué pasa si las personas consumen y cómo vamos a gestionar los apoyos. Bueno, eran temas operativos. Cuando empezamos a despejar algunas dudas, que Simon fue muy generoso y también nos puso en contacto y nos dio bibliografía, etcétera, ¿no? Porque así trabaja y porque así trabaja también su red, nos dimos cuenta que teníamos un reto fundamental y que era el reto del equipo. De hecho, cuando nosotros planteamos el piloto lo hicimos en coproducción, hicimos reuniones con distintos expertos por experiencia, entidades, amigas, etcétera, ¿no? Personas profesionales, personas de la sociedad civil, administraciones públicas, y nos dimos cuenta que un reto fundamental que teníamos era las personas que iban a llevar adelante ese tipo de apoyo, cómo íbamos a lograr, qué competencias tenían que tener, qué mirada, cómo íbamos a lograr el cambio de control, de poder. Y bueno, perdón, esto era previo. Y entonces yo creo que la ponencia que nos va a dar Simon hoy nos va a permitir poner un poco de luz, ¿no?, en ese proceso de acompañamiento, que somos personas acompañando y apoyando a personas, y nos va a servir un poco para ir caminando en ese ceder el control a quien tiene que tenerlo y que todos seamos ciudadanos igualitarios. Temas operativos. Las personas que están online tienen que ir haciendo las preguntas en el chat, ¿vale? Tenemos aquí una compañera que va a estar pendiente y que luego las va a ir exponiendo. Y las personas que están aquí, en el momento en que necesiten, quieran, tengan ganas de hacer una pregunta, levantan la mano y la hacen. Simon prefiere que esto sea una charla, una conversación y no que esperen al final de su ponencia para empezar a preguntar. Así que por mi parte nada más. Bienvenido. And the floor is yours. Gosh, that was a very... Madre mía, qué presentación tan encantadora. Bueno, en inglés diríamos flattering. No me reconozco, la verdad, pero bueno, estoy encantado de estar aquí. Es un honor que me hayáis pedido charlar con vosotros sobre este tema. ¿Se oye bien? ¿La interpretación se oye bien? ¿Todo el mundo bien? Perfecto. Bueno, vamos a ver si hacemos que la tecnología funcione. Necesito las diapositivas, por favor. Esto es, vamos a ver. Eso es, bueno,
Vamos a ver. Ah, there. Okay. Right. There we go. Ahí estamos. Creo que ese es el principio. Bueno, supongo que lo primero que habría que decir es que, bueno, estoy encantado de hablar sobre este tema porque, tal y como ha dicho Roxana, cuando la gente habla sobre los apoyos autodirigidos, muchas veces se presta atención a los aspectos técnicos, ¿no? A cómo se crea un presupuesto adecuado del nivel correcto, qué tipo de mecanismos habría que utilizar, qué tipo de roles profesionales habría que tener, qué tipo de combinación, qué tipo de proceso habría que llevar a cabo para tomar decisiones. Todas estas cosas. Esto me interesa mucho y la verdad es que he pasado tiempo pensando en tema de, bueno, pues en pensar todas estas cosas, cometer errores, intentar corregir estos errores. Pero, de hecho, la pregunta más profunda, en cierta manera, es esta pregunta de ¿qué es la ayuda, no? ¿Qué es esta ayuda? ¿Y qué es una buena ayuda? He trabajado con personas con discapacidad intelectual durante bastantes años y creo que desde más o menos 1993 estaba leyendo un libro sobre la historia del dudaísmo y descubrí un filósofo que se llamaba Maimónides, que de hecho vivió en España, creo, si no me equivoco. Y fue el primer filósofo que descubrí que consideraba la pregunta de qué era una buena ayuda, ¿no? Había leído sobre Maimónides antes, ¿no? Pero no, no voy a utilizar el marco que estableció, pero es bastante interesante porque él habla de los 8 grados de caridad, en fin. Es, él establece esta diferencia entre buena ayuda y mala ayuda. No hay maneras de ayudar a la gente que a lo mejor pues pueden ser mejor que nada, pero seguramente no son tan buenas como podemos creer. Y hay formas de ayudar a la gente que pueden ser, bueno, él describe las mejores maneras de ayudar a estas personas. Pues se puede ayudar, pues por ejemplo, como si fueran nuestros iguales, ¿no? Y se les tiene que ayudar a que sean uno de nosotros. Entonces, básicamente se puede encontrar esta información, es bastante útil. Y pensé, anda, hay un filósofo que está pensando en esto, entonces esto siempre me ha inspirado, ¿no? Es, a veces es complicado ofrecer una buena ayuda. Las cosas en las que las cosas están organizadas, las cosas, no sé, según está todo organizado, hace que a veces todo sea más complicado, ¿no? Hay tipos de ayuda que no son tan buenos. Entonces, el otro día, por ejemplo, ¿dónde estaba? Creo que estaba... Sí, creo que la semana pasada. Alguien que, bueno, una persona sin hogar, que me pidió dinero. Y me dijo que necesitaba dinero, por ejemplo, para poder dormir esa noche. Y me pidió un dinero. Yo sabía que tenía ese dinero en la cartera, así que se lo di. En el caso de Maimónides, eso está un poco en el medio, ¿no? Una de las cosas que no funciona de eso es que esa persona sabe que soy yo el que se lo ha dado, ¿no? Entonces es como un poder personal activo por mi parte, ¿no? Incluso aunque la intención sea buena. Es como que crea desigualdad, ¿no? En la experiencia de esta persona. Y recuerdo que el peor tipo de ayuda, por ejemplo, sería darle a alguien, no darle a alguien lo suficiente, pero de tal manera que sea como humillante, ¿no? Tirarle a alguien unas monedas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pero bueno, no voy a seguir hablando de Maimónides, es simplemente por daros un poco esta idea, ¿no? Pero ha sido muy buena pregunta, me parece, porque hay algo más importante que el proceso, y es la relación personal, el significado de esta ayuda. Y esto es lo que
pienso en términos de cómo, como sugiere Maimónides, cómo ayudamos a la gente a que sean iguales, cómo ayudamos a la gente a que sean ciudadanos plenos junto con nosotros. Y esto, bueno, es lo que he hecho junto con mi compañera Wendy. De hecho, hemos publicado un libro que se llama Everyday Citizenship, Ciudadanía del día a día, cómo se puede vivir como ciudadano. Pero, pues básicamente pensamos, ¿una buena ayuda tendría este tipo de elementos? ¿Estaremos ayudando a la gente de esta manera para hacer lo que tienen que hacer? Tenemos esta imagen, ¿no?, de la flecha, porque el apoyo tiene que ser apoyar, digamos, a alguien para que haga algo, ¿de acuerdo? Esto es importante, pero el apoyo puede ser muy práctico, pero también puede ser educativo. Entonces, digamos que de poder para enseñar a la gente, ¿no? Entonces, es muy importante que nuestro apoyo conecte a la gente, de tal forma que la gente sea más fuerte, esté menos aislada, esté mejor conectada después de nuestra ayuda. Y a veces la ayuda implica protección. Pues impedir que la gente reciba abusos por parte de criminales, a veces incluso por la policía, ¿no? Entonces, en el corazón de todo esto subyace el respeto. Entonces, independientemente del nivel de desigualdad, las diferencias entre nosotros, ricos, pobres, con educación superior, profesionales, etc., al final siempre se puede mirar a los ojos de alguien y tratarle con respeto. Siempre se puede tratar a la gente con respeto, con nuestro corazón y de la forma en la que utilizamos nuestras palabras. Entonces esto es fundamental. No hay ningún momento en el que no deberíamos tener este respeto. Entonces, Roxana ha hablado del apoyo autodirigido. Y cuando estaba trabajando en Inglaterra sobre este tema, madre mía, la verdad es que los proyectos, los grandes proyectos, digamos, empezaron así como hace 20 años, ¿no? Llevo otros, bueno, 20 más, en fin, muchos años, 30 años, 20 más 10 que llevo yo en esto. Así que trabajamos en este proyecto en Inglaterra que en última instancia desembocó en que el gobierno cambiara las políticas. Y, bueno, lógicamente sigue habiendo problemas, pero el apoyo autodirigido ahora mismo es algo normal en Inglaterra, en el caso de pues, atención social y en muchos casos de atención sanitaria. El mismo sistema se ha adoptado incluso de una mejor manera en Escocia. Y estamos viendo, por ejemplo, otros trabajos, estamos trabajando con Bélgica, con el gobierno flamenco, que ha llevado a cabo estos cambios. Entonces, esto está empezando un poco a emerger por todo el mundo, ¿no? Ha sido un viaje largo, pero en cualquier caso, sinceramente, no había pensado en el impacto del apoyo autodirigido para las personas sin hogar. Había algunos amigos míos que crearon un proyecto en Londres, trabajando con personas sin hogar en la ciudad de Londres. Entonces, bueno, la ciudad de Londres, la City, digamos, es donde están los bancos, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Hay muchas personas sin hogar en esa zona, aunque no lo parezca. Pues a lo mejor porque no han podido encontrar cobijo en iglesias, en otros sitios, ¿no? Entonces, hay lugares donde nos encontramos a bastantes personas sin hogar, que están un poquito pues vagando por la City, sobre todo por la noche, ¿no? Y crearon este proyecto piloto, y hay un pequeño informe que creo que lo he compartido con vosotros ya, pero es un enfoque bastante innovador. Pero realmente cuando echamos un vistazo al informe, y hay una cita ahí, como podéis ver, esta quizá es la esencia un poco, ¿no?, de lo que vamos a estar viendo esta mañana. Entonces, dice, la relación de confianza cercana entre la persona que desarrolla el proyecto y la persona que recibe el presupuesto ha sido fundamental para el éxito de este proyecto. Esto ha venido facilitado por una pequeña carga de casos que permite al coordinador que pase más tiempo con los destinatarios del presupuesto. El coordinador trabaja solo también
y también se permite que las personas que se benefician de este proyecto puedan acceder a un alojamiento. Entonces, el proyecto dice, el dinero por supuesto es importante, pero de alguna manera las relaciones han cambiado, ¿no? Y creo que esto es lo que tenemos que tener en mente. Es decir, un poquito más tarde volveré sobre esto, pero el dinero, la pobreza, lógicamente, es una de las condiciones fundamentales que provoca que haya personas sin hogar. Y en mi opinión, esto es básicamente un problema político. Quiero decir, la pobreza viene creada por el sistema de seguridad social, ¿no? Y esta es una decisión política. Y si permitimos a los políticos crear un sistema político pernicioso, pues al final vamos a seguir creando este tipo de problemas, ¿no? Con lo cual, por eso, cuando estamos llevando a cabo este apoyo, también tenemos que pensar en cuál es la implicación política que impulsa este proceso, ¿verdad? Pero también sabemos que en la vida ayudar es de humanos, ¿no? Ayudar es humano. Entonces hay personas que están tristes, están frustradas, están confundidas, a lo mejor la vida no les está yendo como esperaban. Entonces el contacto humano es un poco la raíz de todo, ¿no? Incluso ni el dinero va a funcionar muchas veces, ¿no? Cuando alguien se encuentra en una situación tan mala, y conocemos a muchas personas ricas, pues por ejemplo, que están deprimidos y demás, el dinero no lo resuelve todo, aunque el dinero es, bueno, la causa raíz de que hay muchas personas sin hogar, por supuesto. Así que la confianza. Aquí podéis ver el libro que he comentado antes. Tengo una amiga con la que publicamos este libro, y esta persona siempre me dice que tendría que llevar el libro conmigo, hacer fotos para las redes sociales, en fin, y regalar los libros. Siempre se me olvida, pero bueno, en cualquier caso. Este libro, por cierto, va a haber una versión en español en un par de meses o 3. Así que comprad este libro, ¿de acuerdo? Everyday Citizenship. Ciudadanía del día a día, podríamos traducirlo. Y en este caso, este modelo de ciudadanía que desarrollé a lo mejor hace 20 años, pero bueno, mi amiga Wendy, que es una persona con discapacidad intelectual, me animó a mejorar el modelo, con lo cual este es un modelo mejor, porque Wendy me explicó algunas cosas que a lo mejor me resultaban un poco confusas, y a lo mejor no había prestado atención suficiente, por ejemplo, al amor y al sexo en el libro original. Entonces, cambiamos esto para hablar de 7 claves. De hecho, tenemos aquí la versión en español, ¿vale? Así ponemos a prueba un poquito mi español. Así que bueno, la gente necesita una vida de significado, ¿de acuerdo? Significado. Todo el mundo tiene que tener un significado para su vida. Cualquier persona... El significado para una persona es diferente que para otra, ¿de acuerdo? Todos tenemos un significado diferente. Entonces, esta es la esencia del ser humano, ¿no? Radica en esta individualidad, en este sentido, pero todos sabemos lo que significa hacer algo con significado para nosotros, ¿verdad? Es decir, no deberíamos imponer lo que es importante para nosotros a otra persona, sino ayudar a esa otra persona a conseguir lo que es importante para ella. Entonces, pues puede ser a lo mejor una relación, puede ser un interés, puede ser un sueño, en fin, hay muchísimas cosas, ¿no? Una buena ayuda implica una buena escucha, y lo sabemos. Pero fuera bueno, hay un significado por el que hay un motivo por el que el significado está en el centro. Si perdemos el significado, el resto es mucho más difícil. Entonces, si sabemos lo que es importante para nosotros, lo que tiene significado, si tenemos libertad, dinero, suficiente dinero, es decir, no tenemos que tener mucho, suficiente, ¿no? Para salir de la pobreza, ayuda, ¿de acuerdo? Recibir ayuda y dar ayuda. Esta es una parte fundamental de la ciudadanía. ¿De acuerdo? La idea de la independencia muchas veces está bastante confusa. No hay nada, por ejemplo, pues mira,
Marcus, por ejemplo, a lo mejor no sabía dónde teníamos que ir, se lo dijo al taxista y el taxista vino para acá. En fin, todo al final es dar ayuda, recibir ayuda. Yo no sé dónde tengo que ir, tú me ayudas a ir ahí. Entonces, en fin, esto es bidireccional, ¿de acuerdo? Tengo un amigo que ha hecho un trabajo extraordinario a nivel global. Y dice, mira, la mejor manera de ayudar a alguien es pedirle que te ayude. Y es una aportación que empodera mucho, ¿no? Pedir a otra persona que te ayude. Casa, hogar, ¿de acuerdo? Hogar, esta es una parte fundamental de la ciudadanía, porque al final te hace que eches raíces en un sitio, ¿no? Te hace sentir esta seguridad, ¿no? Esta privacidad, algo que es tuyo, ¿no? Todos necesitamos esta sensación. Y también, bueno, puedes salir de ahí, puedes salir por tu barrio, puedes recibir a tus vecinos para definir un poco el lugar en el que vives, ¿no? Tenemos que tener en cuenta ese hogar, ¿no? Muchas veces si lo quitamos la gente no tiene raíces, ¿no? Y pueden estar estigmatizados porque parece que no pertenecen a ninguna parte. Comunidad, ¿de acuerdo? Contribución, una manera de devolver lo que nos han dado. Esto es fundamental para la ciudadanía. Es interesante porque a veces los políticos, no sé en España, pero en el caso de Inglaterra, a los políticos les gusta hablar de la ciudadanía solamente a través de las lentes de lo que los ciudadanos deberían hacer para ellos, votar por ellos. ¿De acuerdo? Esa es la forma de contribución que más les gusta. Pagar impuestos, por supuesto. Es la siguiente manera mejor de contribución. Y luego pierden el interés, ¿no? Se olvidan de que esta contribución debería estar, pues, debería estar, digamos, tener el significado, la libertad en cuenta, debería tener todo esto en cuenta. Importa el hecho de que contribuyamos a nuestra comunidad y que estemos enraizados en esta comunidad y que tengamos derechos económicos. Entonces, nuestra contribución no debería ser, o sí debería estar construida sobre algo, digamos, debería salir de las raíces de nuestra ciudadanía. Y el elemento clave final, amor. Esto es fácil, ¿no? Love en inglés, amor en español. Entonces, cuando Wendy me pidió que cambiara este esquema, me dijo, no hay un capítulo sobre sexo. Y dije, pues no puedo escribir un capítulo sobre sexo, pero a lo mejor sí puedo hablar sobre amor. Y podemos incluir sexo, por supuesto. Pero no en demasiado detalle, ¿de acuerdo? Porque hay libros que ya están bien para eso, pero yo no puedo escribirlo. Así que, en cualquier caso, todo esto en conjunto, si estamos tratando de entender nuestro trabajo, esto nos ayuda a entender hacia dónde estamos caminando, cuál es el sentido de nuestro trabajo. Entonces, al final, yo no pienso en una mejor manera de hacer mejor las cosas que ayudar a los demás a ser ciudadanos. Y si entendemos la ciudadanía de esta manera, de la manera adecuada, quizá esto nos ayude en la forma en la que ayudamos a los demás. Siempre lo estamos haciendo teniendo en cuenta estas 7 claves, pero de manera concreta creo que tendríamos que volver al significado, porque esto ayudaría a la persona a entender cuál es el significado para esta persona, porque si no tenemos este significado, el resto es como bastante difuso. Este modelo de aquí, perdón, llevo una semana muy cansada, voy a beber un poquito de café, disculpadme. Bueno, este modelo de aquí está conectado con esta idea, pero es como un modelo de procesos que lo desarrolló mi amigo John O'Brien. John O'Brien es un pensador norteamericano extraordinario que desarrolló el sentido de la planificación personal, la gente que está detrás de la idea de la inclusión y demás. Así que, si no estáis familiarizados con este trabajo, pues echad un vistazo por internet. No suele hacer mucha publicidad, pero en fin, es increíble. Es un modelo que, bueno, donde podéis ver en la parte izquierda que posiblemente analiza el problema
desde la perspectiva de las personas con discapacidad. Entonces habla de cómo la gente pues a lo mejor puede estar desconectada de la comunidad y puede estar aislada dentro de los servicios, ¿no? Y para muchas personas muchas personas sin hogar, pues muchas veces esto se ven muchas veces con este problema, ¿no? Es algo que suele pasar. Hay diferencias, ¿no?, entre la experiencia de las personas con discapacidad y las personas sin hogar. Aunque, bueno, también hay personas con discapacidad que son personas sin hogar al mismo tiempo. Pero bueno, John habla, tal y como he dicho, de que no podemos dar una buena ayuda si no ayudamos a la gente a descubrir sus propios intereses, ¿de acuerdo? Es un poco una observación de nuestro propio propósito, ¿no? ¿Qué está dentro de esta persona a la que estamos tratando de ayudar, ¿no?, a construir este sentimiento? Quizá, bueno, pues queremos ayudar a la gente muchas veces de manera muy práctica, ¿no? Pero, de hecho, lo mejor que podemos hacer es ver si podemos establecer, por ejemplo, una oportunidad en la comunidad donde esa persona pueda hacer una aportación. Y a través de esa aportación, construir relaciones. Entonces, ¿cómo puede establecerse esta persona por sí misma con un rol positivo y después puede empezar a construir relaciones positivas con otras personas? Entonces, estamos ayudando y estamos, digamos, dejando que nos ayuden, entre comillas, de manera positiva, ¿no? Porque esta persona va a conseguir establecerse. Y también se habla muchas veces de la protección. Decimos, no podemos abandonar a la gente. Pero el objetivo es ayudar a la gente a que se establezca en comunidad. Entonces creo que este trabajo probablemente es una manera bastante universal, ¿no?, de pensar en los procesos de ayuda, digamos, de una buena ayuda. No sé si... Bueno, voy a poner algún ejemplo un poquito más concreto de modelos o ejemplos que he ido descubriendo en el mundo real, que creo que son buenos modelos, es decir, no una copia, sino modelos que nos pueden dar una idea de qué podemos aprender, ¿no? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿O alguna pregunta acuciante que alguien quiera plantear? ¿Tiene todo sentido? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Sí? Bien, bien. Bueno, entonces... Esta es una imagen bastante complicada, pero bueno, voy a intentar contar una pequeña historia para ilustrarla. Entonces, en mi vida, si nos retrotraemos al año 90, ahí es cuando empecé a trabajar con en el apoyo autodirigido, que realmente ha sido la ópera prima de mi vida, un poco. Y he hecho diferentes cosas que han desembocado en cambios políticos. La verdad es que, bueno, me han dado palmaditas en la espalda, me han dado premios, pero también he cometido errores estratégicos, ¿no? Y, de hecho, pues por ejemplo, se me comentó, ¿no?, en la organización en la que estaba trabajando, pues por ejemplo, no estaba de acuerdo con el presidente, con la presidenta en su momento. Ella era más conservadora que yo, así que me marché de la organización que yo mismo creé un poquito enfadado, ¿no? Pero bueno, digamos que jugué mis cartas mal. Pero bueno, no voy a entrar en todos los detalles escabrosos, pero en cualquier caso me fui de aquello, ¿no? Pero fue un momento triste para mí, porque pasé 20 años centrado en este problema. Creé una organización centrada en el apoyo autodirigido y me tuve que marchar. Pero tuve mucha suerte porque tenía buenos amigos que, bueno, se ocuparon de mí, trataron de ayudarme a encontrar un nuevo camino. Y uno de estos amigos fue, bueno, es Claire, mi amiga Claire, que había creado un centro para mujeres. Un centro para mujeres en Halifax. No sé si... ¿Sabéis dónde está Halifax? ¿Alguien lo sabe? ¿No? ¿Sí? Sí. Bueno, Halifax está en el norte de Inglaterra, de donde yo vengo. Norte de Inglaterra no es Londres, ¿vale?
no es Londres. Muchas veces la gente me dice, ah, eres de Londres. Ah, no, hay vida más allá de Londres. Entonces, es una ciudad muy bonita, en las montañas, es un lugar donde, bueno, había industria, fabricación de prendas de algodón, en fin, muchas cosas buenas, también cosas más complicadas. Así que este centro de mujeres fue creado por mujeres que se juntaron y que querían ofrecer apoyo a todas las mujeres de Halifax, a todas. Así que parte de la imagen que tenemos aquí, lo cual creo que es interesante, es que, bueno, realmente estaban tratando de pensar en todo el mundo a la vez. Pero en el centro de la imagen vemos... Bueno, las palabras no son muy agradables, ¿no? Pone trabajo de casos complejos. Entonces, pues por ejemplo, mira, Roxana me va a ayudar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, un trabajo de 1 a 1, ¿vale? Bueno, quizá un poquito más de 1 a 1, pero bueno, este tipo de trabajo intensivo, ¿no? Con mujeres que... Y esto era un poquito lo que me resultó sorprendente, ¿no? Yo había estado trabajando en discapacidad, apoyo autodirigido, pero el hecho de conocer a mujeres y escuchar historias sobre mujeres que estaban sufriendo violencia doméstica, mujeres que estaban... tenían problemas con la policía, mujeres que tenían problemas de salud mental, mujeres que estaban viendo cómo abusaban de sus hijos, en fin, un montón de cosas y fue como, madre de Dios, Simon, hay muchísimos más problemas en el mundo de los que yo pensaba. He estado tan centrado en un tipo de solución concreto que no había visto la complejidad, ¿no? Era un poco como, es un poco como el infierno de Dante, ¿no? Que unos después de otros, cada vez más profundamente buscando ayuda, ¿no? Y los servicios que sufragaba el gobierno realmente no ayudaban. Era un poco como, ah, pues eres muy compleja para nosotros. Sí, tienes un problema de salud mental, pero también estás bebiendo mucho. Entonces, pero no te podemos mandar a ninguna parte. Ay, ya lo siento, no hacemos esto. Entonces, ¿qué era esto? Todos estos servicios pagados con nuestros impuestos era como, no eres nuestro problema. Entonces, veo sonrisas, ¿no? Porque, lógicamente, veo que esto al final desemboca en que haya personas sin hogar. Es como, no eres mi problema. Entonces, el Centro para Mujeres ofrecía apoyo a todo el mundo, pero también ofrecía apoyo a las personas en el sentido de que, bueno, pues que todo el mundo había abandonado, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante pensar en esto de cara al futuro, ¿no? Pensar en cómo tenemos que conocer la diferencia de cuando la gente solamente necesita un poquito de ayuda para ser útil, pues por ejemplo la que tenemos a uno de los lados, y cuando tenemos que estar con la gente, estar con ella realmente y crear esta relación hasta que la vida de esta persona realmente despegue, ¿no? Pero a medida que las mujeres empezaban a encontrar vías para recuperarse, una de las cosas que era muy importante que hacía el Centro para Mujeres era que no solamente estaban intentando ayudarlas, sino que al final estas mujeres luego participaban en el centro. Se convertían en voluntarias, trabajadoras, trabajaban, digamos, le devolvían al centro lo que les había dado. Entonces las mujeres ya no eran percibidas como problemas que había que resolver de alguna manera, sino que eran parte de la comunidad que estaba creando el Centro para Mujeres. Y de esta manera nunca nunca les preocupaba ni les asustaba trabajar con nadie. Entonces, hay un libro sobre esto, por cierto, y por cierto es gratuito, se llama Women at the Center, las mujeres en el centro, lo podéis descargar, pero esto es un poquito como dentro del modelo, ¿vale? De hecho, lo que hizo el Centro para Mujeres fue combinar trabajo práctico con una persona que a lo mejor pues podía ser la persona que estuviera ayudando a las mujeres en concreto, pero también había un apoyo un apoyo común, digamos, mujeres que a lo mejor ya habían
pasado por este proceso, ¿no? Entonces esto es un elemento muy importante. Y un poquito como comentó mi amigo John O'Brien, que os he dicho antes, construir una relación suele requerir un trabajo sobre temas bastante acuciantes. El problema, o los problemas que han desembocado en el infierno que viven algunas mujeres, es que al final tienen, pues a lo mejor, tienen una causa subyacente muy importante, pues trauma, violencia doméstica, abusos, en fin. Digamos que estamos hablando de un problema sistémico, ¿no? Y son cosas que no se pueden resolver con un chasquido de dedos. Pero es necesario tener la capacidad de ayudar a alguien para, a lo mejor, encontrar un dentista. Por ejemplo, ahora mismo, ¿tiene sentido? Este tipo de cosas. Esto es muy interesante. Muchas veces los sistemas tienden a decir, bueno, mira, esto es algo muy práctico. Vamos a pedirle a alguien, vamos a subcontratar esto, ¿no? Para decir, venga, pues esta persona o esta parte del servicio va a estar encargada de esto. Tenemos un terapeuta, por ejemplo, que va a acompañarte en este viaje. Pero muchas veces se decía, no, a ver, esta relación hay que construirla, una relación de confianza que permite a la gente lidiar con el trauma. Y aquí hay que incluir la capacidad de una persona para que ayude a la otra persona a encontrar una solución para un problema acuciante y urgente, ¿no? Pues por ejemplo, como el hecho de no tener hogar, ¿no? Es un problema al que se enfrentaban muchas mujeres, con lo cual es algo que supone un desafío, ¿no? Pero también es algo muy interesante el hecho de ver que asuntos urgentes y asuntos profundos muchas veces no están separados. Los aspectos urgentes muchas veces son los primeros con los que hay que lidiar, pero después, a través de las relaciones que se crean, hay que profundizar más. Ya sea pues enfrentándonos al pasado o planificando el futuro con esperanza, ¿no? Aquí en inglés dice, todas las mujeres es única, digamos. En este caso, One Stop Shop es como... no lo sé, en este caso sería como es un caso único pero de manera peyorativa, ¿no? Podríamos decirlo de alguna manera. Es como, madre mía, tenemos otra vez esta persona que tiene un montón de problemas, pero lo vamos a ver como un servicio. Entonces, se sienten como que les están prestando un servicio. Entonces, al final, nos estamos olvidando de volver a conectar con la comunidad. Pero muchas veces es como tenemos que ayudar a las personas, no tenemos que limitarnos a verlas como si fueran números, ¿no? Que este es un poco el carácter peyorativo de esto. Entonces, muchas veces dices, bueno, pues no sé exactamente qué puede pasar, ¿no? Si ponemos todas estas cosas juntas en algunas ocasiones. Entonces, esta es otra forma de pensar en el apoyo. Y está conectado también con el Centro de Mujeres por esta idea del apoyo del resto de compañeros. Pero creo que en este sentido es la versión más clara que yo he visto. Y me siento muy afortunado porque ayudar siempre es interesante, por supuesto. Y mi esposa Nicola, que la verdad es que, bueno, hoy se ha tomado el día libre, pero estaba muy, muy cansada. Así que bueno, creo que ya esta vez me ha acompaña siempre, pero bueno, si no habría estado aquí. Pero básicamente también es mi compañera de trabajo. Entonces, recibimos este correo electrónico con muy poquito texto y donde una mujer que se llamaba Kelly decía, mira, estoy intentando crear como un servicio en Doncaster. ¿Sabe alguien dónde está Doncaster? ¿Sí? ¿Vivi lo sabe? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, el centro de la industria ferroviaria, una ciudad en el norte de Inglaterra, otra ciudad en el norte de Inglaterra, Doncaster, un lugar extraordinario. Y, bueno, en fin, se ha enfrentado a muchos problemas, pero un lugar extraordinario, gente extraordinaria. Y Kelly
fui a verla y demás y me dijo que se había inspirado por todo el trabajo que llevábamos haciendo en materia de apoyo autodirigido y demás, pero que no se sentía bien con cómo trabajaban los asesores y demás y que se había marchado, ¿no? Y que que se quería convertir en trabajadora social independiente. Y creo que no tenía un plan sobre qué hacer, no había financiación para trabajadores sociales independientes, así que fui a verla y estuvimos hablando sobre cómo el sistema local no permitía a la gente tener presupuestos personales, ¿no? Entonces, bueno, estábamos trabajando a materia de política estratégica local, pero ahí vimos que la mayor parte de la gente que tenía problemas mentales venía, ¿no? Porque veía que no estaba, no podía, no cuajaba en el sistema e iban a hablar con Kelly. Y la primera vez que la conocí, estábamos en grupo y demás, siempre se hacía la pregunta, ¿qué podemos hacer con esto? Y creo que esta es una pregunta extraordinaria. Siempre tenemos que tener esto en mente cuando estamos pensando en una buena ayuda. Esta pregunta de, bueno, pues estamos hablando de un montón de cosas, pero ¿qué podemos hacer con esto? Ya hemos visto que todo el mundo tiene sus capacidades. Entonces, el trabajo de Kelly siguió evolucionando. Y un punto bastante importante es que era uno de los miembros del grupo que empezó a construir. Pues tenía pensamientos suicidas, su padre había fallecido y había llamado al equipo de crisis de emergencia, pero no hubo respuesta. ¿Por qué? Pues a lo mejor alguien tenía una crisis al mismo tiempo que ella, ¿no? Esto pasa, esto es uno de los problemas en los servicios. Los servicios, pues a veces tienen colas, ¿no? Pero llamó a uno de sus amigos del grupo y el amigo del grupo la persuadió de que no se suicidara y de que bueno, pues que fuese a la policía y que la policía pues se asegurara de que fuera al hospital. Y ahora, bueno, tenía ya estos problemas mentales muy serios, ¿no? Y la expectativa era que a lo mejor iba a estar en el hospital meses, ¿no? Porque había pasado una gran parte de su vida en hospitales de salud mental. Pero el grupo empezó a organizar pues visitas, viajes para apoyarla en el hospital. Y estuvo allí un par de semanas. Y el grupo descubrió que tenía poder, que podía marcar la diferencia. Así que llevo trabajando con ellos. Bueno, dicen que soy parte del grupo, así que me siento muy honrado, ¿no? De ser parte de ellos, pero a veces es como, no sé, me siento que me llevan en volandas, ¿no? Y que no sé, que me ayudan a hacer el trabajo. Yo hago también investigación para ellos y demás, pero este grupo ahora mismo es muy potente en Doncaster después de 10 años. Ahora mismo están utilizando el amor para los servicios de asistencia. Están hablando con el gobierno local, con la policía, y está funcionando. Han tardado 10 años, pero está funcionando. Este apoyo a través del amor está funcionando. Y aparte, nunca han dejado de ser creativos, nunca han dejado de ver cuáles son las capacidades y los dones de la gente y a preguntarse, ¿cómo podemos aportar esto al mundo, ¿no? ¿Cómo podemos llevar esto al mundo? Es algo muy inspirador. Esto es lo que siempre me anima, ¿no? Si me siento... Mira, pues vivo en Inglaterra, tenemos el peor gobierno del mundo, creo. Pero bueno, en cualquier caso... Pero bueno, sé que hay gobiernos malos por ahí, pero bueno, de verdad, creo que, bueno, Boris Johnson, buah, en fin, hay muchas cosas que nos pueden deprimir y nos pueden enfadar si vivimos en Inglaterra, ¿no? Pero este grupo siempre me hace que tenga el corazón contento, por decirlo de alguna manera, y siempre me anima trabajar con la gente que el sistema, a la que el sistema no le ofrecía nada, gente que está cambiando ahora mismo, es increíble. Esto es ayuda de una manera muy radical, creo. Este es un gráfico que es parte de la investigación que he hecho, que bueno, que espero también les haya ayudado a adquirir más poder. Y creo que
esto ha sido calcular el impacto financiero o el valor financiero, aunque no tenga sentido, pero bueno, es un tema filosófico diferente. Lo que yo hice fue analizar absolutamente todo lo que estábamos haciendo y planteé la pregunta, bueno, vamos a ver qué estamos haciendo a nivel de trabajo social, de asistencia personal, trabajo de terapia, y después vi cuánto era lo que el gobierno pagaba por esto y calculamos, digamos, el valor social, los valores sociales, con lo cual no tiene mucho sentido, pero es muy potente, porque muestra que este grupo que no tenía prácticamente nada del sistema estaba generando cientos de veces más a partir de esta pequeñísima cantidad de dinero. Bueno, este es un modelo diferente. Y esto nos hace que tengamos que echar la vista atrás. Es una forma de apoyo autodirigido, de alguna manera. Y cuando estaba en... Bueno, mejor dicho... Sí, porque esto que está cambiando, está un poquito yendo de una idea a otra y pide perdón al intérprete, no hay problema. Entonces, si volvemos a 1996, lancé una organización en Glasgow. Venga, va, ¿dónde está Glasgow? Ahora sí, ¿no? Vale. Bien, bien, bien. La ciudad más grande de Escocia. Escocia es un país diferente a Inglaterra. Pero bueno, tuve la oportunidad de crear una nueva organización para ayudar a las personas que vivían en instituciones. ¿Cómo vamos de tiempo? Vale, vale, no, porque sé que a veces me enrollo mucho. Pero bueno, voy a contarlo un poquito de manera sucinta porque creo que los detalles son interesantes. Y los errores que uno comete también son interesantes. Entonces, mi sueño era, en 1996, que pudiéramos crear una organización, una entidad, en la que pudiéramos hacer planificación con la gente, en la que incluso no, aunque no había un sistema de presupuestos personales en aquel momento, que pudiéramos tomar el dinero de las instituciones y que lo pudiéramos incluir en un presupuesto personal. Y de esta manera, mi sueño, básicamente, era que pudiéramos facilitar este tipo de cosas, pero que pudiéramos permitir a otras personas ofrecer el apoyo, ¿no? En inglés a veces hablamos un poco como terminología bursátil, ¿no? Como un corredor de bolsa en este caso, pero de asistencia social, ¿no? Pues básicamente para que pudieran aportar esta posibilidad. Entonces, apoyamos a 2 o 3 personas que empezaron a hacer esto de alguna manera, ¿no? Lo cual, bueno, empezó a funcionar, pero luego empezamos bueno, como estábamos ofreciendo un apoyo muy individualizado, el hospital siempre nos daba a las personas más complicadas. Se supone que soy bastante inteligente, pero no me había dado cuenta de esto, ¿no? Esto es un reto importante, ¿no? Cuando intentas llevar a cabo esta desinstitucionalización con la gente, pues al final te dan a los más complejos, a los más complicados. Sí, y yo, la verdad es que estaba, bueno, me sentía totalmente fuera de mi zona de confort, es decir, estaba totalmente desbordado, no había apoyado, nunca había estado trabajando con gente tan compleja como esta, ¿no? Tenía mucha suerte porque mi adjunta, Francis, que también vive en España, por cierto, que es una persona extraordinaria, tenía más experiencia que yo, con lo cual me estaba ayudando, ¿no? Y un día me dijo Francis, cuando estábamos buscando apoyo para 2 personas a nivel individual, que no tenían familia, no tenían amigos, que habían vivido en la institución durante más de 60 años cada una. Hablamos con algunos proveedores de servicios y básicamente las soluciones costaban 2 veces el presupuesto que teníamos, el doble. Y me dijo, Simon, vamos a tener que convertirnos en proveedor de servicios. Vamos a tener que contratar a gente y vamos a tener que ver cómo ayudar a
a estas dos mujeres, ¿no? Pues, a Margaret, las vamos a llamar Margaret a las dos. Vamos a intentar ayudar a las dos Margaret, ¿no? Así que la organización que creamos, que se llama Inclusion Glasgow, terminó por crear como una especie de híbrido raro de apoyo autodirigido, de correduría de apoyo social y de dar trabajo a trabajadores sociales. Pero estos trabajadores sociales los contratábamos nosotros. Seguíamos individualizando todo esto, así que el asistente personal de Margaret era el asistente personal de Margaret. Es decir, no había personal de otro tipo, ¿no? Los empleábamos nosotros. Entonces, empezamos a ser muy prácticos, quizá, como si... Bueno, pues dijimos, venga, pues tenemos que encontrar las soluciones prácticas que funcionen, incluso aunque esto significa, pues, romper el modelo y darle la vuelta, darle la vuelta para un lado, para otro. Pero una de las cosas que seguía funcionando con este modelo, lo cual creo que es interesante, es que seguíamos teniendo el dinero individualizado. Y creo que esto es algo bastante interesante porque si tenemos claro el presupuesto para Margaret o para cualquier otra persona, esto al final desemboca en más creatividad y responsabilidad, incluso cuando el dinero seguía estando dentro de la organización, ¿no? Entonces, hay personas con discapacidad intelectual que nos estaban ayudando. Entonces había algunas que entendían que tenían un presupuesto, otras no. Había familias que entendían cómo funcionaba el presupuesto. Y el hecho de que hubiera un presupuesto, y este presupuesto había que utilizarlo pues para el beneficio de Margaret o para las diferentes personas que teníamos allí, este hecho hacía que todo el mundo dijera, venga, pues ¿cómo podemos hacer que este presupuesto funcione bien? Nuestros niveles de enfermedades eran bajos, la gente asumía responsabilidades porque decía, mira, este es el dinero de Margaret, tenemos que ser responsables con él. Entonces, creo que una de las cosas que aprendí es no infravaloremos a las personas a la hora de hacer lo correcto, ¿no? A veces, en cualquier sistema, los problemas los crean los ricos muchas veces, pero a veces hay gente a lo mejor que abuse del sistema y se necesitan algunas salvaguardas, ¿no? En este sentido. Pero no dejemos que estas salvaguardas maten el sentido de responsabilidad de la gente y el respeto y la creatividad, porque al final ahí es donde reside toda la belleza del trabajo, ¿no? Creo que esta es la última diapositiva, así que ahí ya no va a quedar otra, la gente va a tener que preguntar. Creo que esta es mi última diapositiva. A ver, esta diapositiva, de hecho, la he hecho hace relativamente poco porque he estado participando en la idea de la renta básica, ¿no? Hemos estado desarrollando este concepto. Entonces, una renta básica adecuada, ¿no? Que es que todo el mundo tenga unos ingresos suficientes para vivir. Y ahora, por ejemplo, en la ciudad de Manchester, sí, todo el mundo sabe dónde está Manchester. Vale, venga, estamos en Madrid, claro. Entonces, en la ciudad de Manchester tenemos un buen político. Es una cosa rara, pero tenemos un buen político. El alcalde de Manchester, que se llama Andy Burnham, a veces lo llamamos el rey del norte. Y le encanta todo lo que tenga que ver con la renta básica, abordar el problema de las personas sin hogar en Manchester, en fin, siempre está muy centrado en todas estas cosas, con lo cual hemos hablado con él sobre cómo podemos crear soluciones que ofrezcan poder y seguridad económica a las personas sin hogar y tratar de acabar con este problema de las personas sin hogar, ¿no? Entonces,
Inglaterra es un país muy, muy centralizado, todos los poderes están en Londres, con lo cual, aunque sea el alcalde de Manchester, pues tiene menos poder a lo mejor que haya personas, a lo mejor que gente que vive en Madrid. No os podéis creer la locura de sistema que tenemos, pero bueno, ese es otro tema distinto. En cualquier caso, simplemente me voy a levantar para esto, si me permitís. Perdón, al cámara. Creo que este es el análisis del hecho de las personas sin hogar. Quizá me equivoco, ¿no? Pero simplemente, no sé, creo que tenemos que pensar en ello. Es un poco lo que he dicho al principio. La ayuda auténtica se trata de abordar el problema en su causa raíz. Entonces, creo que el hecho de que haya personas sin hogar, esto viene creado por dos desigualdades diferentes. Está la desigualdad en la distribución de las viviendas, ¿de acuerdo? Es decir, es lo más obvio, ¿no? Que hay gente que no tiene un hogar, pero de una manera más general hay mucha gente, incluso aunque tengan un hogar, pues están endeudados hasta las cejas, tienen una hipoteca, en fin, la gente no tiene un hogar en sí, ¿no? Muchas veces no tienen un hogar, no son propietarios de nada. La mayor parte de la gente no es propietaria de nada en nuestro sistema, solamente unos cuantos son propietarios de algo, con lo cual está esta desigualdad de propiedad, ¿no? De tener una casa, aunque tengas una casa realmente no es tu casa o solamente un poquito. Y luego tenemos la desigualdad de ingresos, la desigualdad de renta, lo cual es algo más extremo en nuestros países y de hecho estamos viendo cómo cada vez hay una pobreza más extrema. Y esto al final es algo similar a la vulnerabilidad de los propietarios. Pues por ejemplo, volvemos otra vez a lo mismo, si no tenemos una casa, el casero depende de nuestros ingresos, entonces no nos van a alquilar, con lo cual volvemos otra vez a un círculo vicioso, ¿no? Entonces son dos cosas diferentes. Puedes a lo mejor tener una casa y tener ingresos bajos y puedes tener ingresos altos y no tener una casa, ¿no? Pero bueno, son dos cosas distintas. Pero ambos combinados significan que la gente al final van a ser personas sin hogar, sin poder evitarlo. Lo que trato de describir aquí es un poco las estrategias que se pueden aplicar para terminar con esta desigualdad fundamental que crea el problema. Y vamos a conocer, pues, por ejemplo, el tema de la vivienda primero es parte de la estrategia para redistribuir el acceso a las viviendas, pero también tenemos que pensar en a lo mejor crear más vivienda pública, diferentes tipos de impuestos. Creo que esto es algo bastante importante. Los gravámenes, no sé, por ejemplo, el impuesto de bienes inmuebles, el tema del IBI, ¿no? Pues cuanto más tengas, más impuestos vas a tener que pagar, ¿no? Porque al final esta es la manera de redistribuir los recursos de la propiedad y que vuelvan a redundar en beneficio de todo el mundo. Entonces, al final, una renta básica tiene un componente de vivienda separado, ¿no? Esto es un poquito técnico, pero esto sería una solución para esto. Pero como digo, también tenemos que analizar la renta básica y yo diría que siempre la renta básica tiene que venir acompañada de impuestos progresivos, es decir, financiación. Es decir, se trata de financiar las viviendas a través de los impuestos de los ricos que tienen mucho dinero. Esto es una decisión política, en fin, es una decisión política no abordar estos problemas, ¿no? Pero dentro de las organizaciones también podemos mejorar la igualdad reduciendo a lo mejor los ratios salariales, ¿no? Entonces, sabemos que hay organizaciones donde todo el mundo cobra lo mismo, o, bueno, conozco también una organización donde a lo mejor hay gente que cobra el triple. Hay muchas organizaciones en Inglaterra, por ejemplo, en el sector público, que hay gente que cobra 20, 50 veces más que otros. Entonces, esto crea una diferencia, una brecha brutal, ¿no? Entonces esto al final desemboca en este problema. Las deudas, las hipotecas, esto es una elección política. Los bancos tienen la posibilidad de crear hipotecas como parte del sistema de creación de capital. No tenemos que hacer esto, hay mejores alternativas que son más igualitarias y esto pues puede permitir a la gente tener ahorros y no penalizar a la gente por ahorrar dinero. Por ejemplo, en nuestro sistema, cuando empiezas a ser pobre, no puedes ahorrar dinero,
porque los ahorros al final pues vas a tener que utilizarlos para poder vivir. Entonces al final esto es uno de los principales motivos por los que la gente termina en esta situación, porque las cuentas bancarias de todo el mundo están vacías y al final entra, sale, no tienes dinero, lo poco que tienes lo tienes que dedicar para pagar facturas. Entonces este es el desastre de la vida del día a día de mucha gente, ¿no? Y hay cosas, estas son cosas que resolverían el problema o reducirían el problema estructuralmente. Estas son cosas que mitigarían el problema. Entonces, el efectivo, los presupuestos personales, el apoyo, las relaciones comunitarias, el propósito, en fin, creo que esto nos ayuda a que, bueno, a poder sacar a gente de este problema, ¿no? Pero tenemos que ver que estas estructuras siempre van a hacer que haya gente que caiga. Entonces, creo que, bueno, este es el contexto en el que estamos trabajando. Y esta es la charla de esta tarde. Así que, bueno, así lo dejamos aquí. Nada, muchísimas gracias, Simon. Y ahora vuestro turno. Aprovechéis para preguntar algo, para comentar, para compartir experiencias, no sé. Por ahí. Sí, pero Hola, buenas. Nada, lo primero, gracias por estar aquí y por compartir tu conocimiento y tu experiencia. Y espero ser breve, que yo me enrollo mucho. Es que tengo una pregunta, pero es en base a una observación, ¿vale?, del día a día, entonces por poner un poco el contexto. Bueno, creo que tenemos integrado bastante el modelo, la forma de trabajar que planteabas. Entonces, un poco desde la experiencia, lo que yo veo, no todo el mundo, por supuesto, pero sí una parte de las personas con las que trabajamos, pues aunque llevamos con Housing First aquí ya en Madrid pues 10 años, vamos a hacer ahora, y se va notando, ¿no?, que se va avanzando en ciertas cosas. Yo lo que veo es que hay algunas personas que su trayectoria de vida, de larga duración en calle, pues es que han tenido experiencias de 20, 30, 40 años en calle y que los servicios que han estado un poco recibiendo eran los basados en modelo de escalera, ¿no? A medida que tú vayas alcanzando ciertos objetivos, pues vas a tener el derecho a obtener ciertos beneficios. Y entonces eso como que lo tienen algunas personas, como digo, ¿vale?, no todo el mundo. Entonces yo lo que veo en el día a día de la dificultad, cuando les devuelves un poco la responsabilidad de tú eres importante en la sociedad, pues todo esto que comentabas, ¿no?, para que entren de nuevo en el círculo de la comunidad y ser también productivos, es que hay algunas veces que no se lo creen y que están todavía como muy insertados en el tema de bueno, tú eres la que me tienes que ayudar, que me tienes que dar un servicio, yo no sé, no puedo, la desidia, ¿no? La falta de expectativas, el no tener ganas, que el miedo es muy lógico, ¿no?, y es más fácil de trabajar, pero cuando no hay ganas, cuando tienen más integrado la parte de yo estoy aquí abajo y los de allá arriba son los que me tienen, ¿me explico? ¿Cómo poder abordar esta situación? Yeah, I'm nervous about. Oh, La verdad es que este tema de las escaleras me pone siempre nervioso, ¿no? Y pensar en personas que merecen derechos sociales de alguna manera, ¿no? Creo que cuando hemos creado sistemas de profunda desigualdad, o una vez creados estos sistemas, la gente se adapta a ellos. Ven un poco lo que necesitan, que a lo mejor no es lo que pensamos que necesitan, sino ven lo que necesitan de ese sistema. No creo que sea la forma en la que deberíamos apoyar a la gente que queremos. Quiero decir, no creo que pensemos así de nuestros hijos, por ejemplo. Pensamos, pues por ejemplo, sabemos que nuestros hijos a lo mejor pueden pensar en no lo sé, en las libertades de una manera sensata, ¿no? Entonces, si conocemos a alguien, por ejemplo,
que tiene una gran adicción a una droga, pues la primera estrategia a lo mejor no sería darle un montón de dinero. Entonces pensamos, bueno, venga, ¿cuál es la solución adecuada, ¿no? Para esto? Tenemos que pensarlo. Tenemos que pensar la solución adecuada para esta persona, ¿no? Tenemos que tratar de ver qué es lo más adecuado. No estoy muy seguro de... Creo que es algo bastante habitual, ¿no? Muchas veces... A ver, pues por ejemplo, en PFG, el grupo que tiene el apoyo de otros compañeros, que creo que es el mejor apoyo que yo he visto, esto no hace que las cosas dejen de ir mal. Una de las personas a las que han ayudado últimamente, bueno, uno de los miembros del grupo, pues por ciertos motivos personales se marchó de Doncaster a otro sitio, con lo cual ya no era parte del grupo. Y luego creo que, bueno, así es como lo veo, ¿no? No quiero entrar en mucho detalle, pero había sufrido abuso. La persona que había abusado de esta persona pues había salido de la cárcel, con lo cual pues al final es una persona que se acabó suicidando. Entonces, sabemos, o mejor dicho, no sabemos si, incluso con la mejor amistad, los mejores consejos, muchas veces no sabemos cómo hacer lo correcto. O si vamos a hacer lo correcto. Esto es una de las cosas que hace que nuestro trabajo sea tan complicado a nivel emocional, pero también interesante a la vez, ¿no? Porque es un proceso muy creativo, porque se trata de pensar siempre en qué es lo correcto en cada momento. No sé muy bien qué decir más allá de esto, la verdad. Creo que, no sé, me preocupan cosas que acaben con nuestra creatividad en las relaciones, ¿no? No sé si he visto mucha prueba de ello y lo que me parece que en algunas ocasiones las cosas que marcan la diferencia pues sería, por ejemplo, hacer que las relaciones fueran igualitarias, ¿no? A lo mejor esta persona está atrapada en comportamientos nocivos, en patrones nocivos de comportamiento y en una relación de dependencia que al final les hace que sean más pasivos en relación con nosotros, a la hora de relacionarnos nosotros con ellos. ¿Cómo rompemos este patrón? Bueno, por cierto, no he incluido un grupo que se llama Camarados, o Camaradas, que crearon algo que se llamaba salones públicos, o salas de estar públicas. Y básicamente lo que hacían era poner sofás, sillas en la calle, y voluntarios, que eran los que los colocaban, se sentaban allí y, bueno, dejaban que la gente llegara allí y charlase. A lo mejor era gente que no tenía hogar, gente sin hogar, la que venía a hablar. En fin, no son un proveedor de servicios, ¿no? No pueden hacer un seguimiento de todos los resultados, pero tengo cierta fe en que este tipo de intervenciones pues puedan ser bastante útiles, ¿no? Porque creo que la gente está tratando siempre de encontrar, no lo sé, un poco de encontrar su humanidad otra vez, ¿no? Que a lo mejor se ha podido perder en las jerarquías, en las escaleras que has comentado, en un sistema que está tratando de gestionarnos, de controlarnos, ¿no? Nadie quiere que lo gestionen. Perdón, a lo mejor es una respuesta un poquito difusa. Creo que tienes tú, ¿no, Alicia? Sí. Tenemos una pregunta desde... Sí. La plantea Eva Lucía y dice que con frecuencia en el día a día de nuestra intervención con las personas tengo la sensación de que la intervención comunitaria suena algo a tener en cuenta cuando ya se han resuelto otras muchas cuestiones urgentes individuales. Y creo que nos falta mucha cultura. Y creo que nos falta mucha cultura comunitaria. La pregunta es, ¿cuál podría ser un camino para fomentar esta tendencia? Good question. Buena pregunta. Y me imagino que, incluso aunque no conozco los detalles,
Me imagino que hay una gran presión en el sentido de, bueno, en Hogar Sí, para ayudar a todas las personas que hay aquí. Hay muchísimo trabajo que hacer, muchísimos casos diferentes. Entonces, por eso la conexión con la comunidad se convierte en la parte complicada, ¿no? En algunas ocasiones. Creo que esta pregunta aborda un tema que resulta interesante. Por ejemplo, el futuro de nuestro trabajo. Es una forma de repensar radicalmente la relación que tenemos con la comunidad. Entonces, nosotros, pues a lo mejor en vez de organizaciones podemos ser puentes para la comunidad o podemos estar flotando por encima de las comunidades, ayudando a las comunidades a hacer cosas. Pero creo que tendríamos que reimaginar la comunidad de tal forma que nuestras capacidades, nuestros recursos y demás estuvieran imbricados dentro de la propia comunidad. Creo que el futuro, un buen futuro, sería aquel en el que pensáramos en comunidades más pequeñas. Pues en barrios, en aldeas. No veo cómo podemos seguir adelante sin, digamos, abrazar estas comunidades más pequeñas. Y cuando intento reimaginar o reconcebir la práctica del apoyo en este contexto, creo que al final esto sugiere que vamos a necesitar diferentes roles para la sociedad civil, para las organizaciones como por ejemplo Hogar Sí, como Plenary Inclusion y muchos otros aliados. Creo que vamos a seguir teniendo la necesidad de un trabajo estratégico a nivel de continentes, naciones, experiencia en materia de networking, de redes, pero el apoyo realmente tiene que estar enraizado en la comunidad de la que es parte. Y creo que todas las diferentes organizaciones van a tener que volver a pensar en cómo conseguir esto, ¿no? Trabajar en el desarrollo de las comunidades sugiere un tamaño normativo, digamos, para una comunidad que funcione bien, en torno a 4.000 personas. ¿De acuerdo? Para que una comunidad funcione bien, estamos hablando de un tamaño de alrededor de 4.000 personas. Con lo cual, si pensamos en una comunidad de 4.000 personas y luego pensamos en personas que a lo mejor están experimentando una pobreza extrema, riesgo de quedarse sin hogar, personas que a lo mejor tienen discapacidad intelectual, discapacidad física, personas que a lo mejor son ancianas, frágiles, personas que tienen familias que tienen problemas, al final pues puede haber muchas personas, ¿no? Muchas personas que digan, bueno, pues estos son los problemas de la vida. Estos problemas van a seguir pasando en las comunidades pequeñas. Esto es así. Pero si resolvemos los problemas de la forma en la que los resolvemos nosotros, pues a lo mejor nosotros lo estamos haciendo para una ciudad de 3,5 millones de personas. ¿Lo resolvemos igual? Pues creo que no. Creo que al final lo que estamos intentando es pensar en la gente como personas, ¿no? Queremos pensar en las personas como personas. Entonces, en una comunidad de 4.000 personas, pues a lo mejor pues está José, ¿no? Que tiene un problema. Entonces, ¿qué podemos hacer por José? Si tenemos un buen sistema económico, estos problemas a lo mejor se van a reducir. A lo mejor desaparecen, pero al final la vida también supone problemas. Al final, las soluciones al final son soluciones en gran extremo, en gran medida generadas para estas 4.000 personas, a lo mejor incluyendo personas que tienen trabajos remunerados por pensar en este tipo de soluciones, ¿no? Pero las comunidades, por supuesto, funcionan de una manera muy diferente. En este caso, la comunidad no sería pasiva. A lo mejor hay gente que dice, pues mira, vamos a esperar a que Plenary Inclusion pues apoye a toda la gente con discapacidad intelectual. ¿Sabéis a lo que me refiero? Tenemos que romper un poco con este paradigma y creo que lo que resulta interesante es que cuando pensamos, por ejemplo, en la crisis climática, en la crisis ecológica,
en la crisis democrática, pues en el crecimiento del autoritarismo, las dictaduras, pues en este sentimiento de que el fascismo está volviendo en todo el mundo. Al final, ¿no tendría sentido volver otra vez a comunidades más pequeñas y genuinamente democráticas? ¿No sería una respuesta empezar a generar poder y distribuir poder? Pues, o energía eléctrica, por ejemplo, a menor escala. ¿O solamente vamos a seguir dependiendo de las grandes petroleras para que resuelvan la crisis climática? Es como una paradoja, ¿no? Entonces, esto al final estos retos a lo mejor pueden parecer muy grandes, ¿no? Pero estos son los retos en donde Citizen Network intenta ser uno de los eslabones de la cadena, ¿no? Para resolverlos, ¿no? Pues juntar todos estos problemas y darnos cuenta de que se trata de despertar al ciudadano que todos tenemos dentro. Es decir, no somos un empleado durante unas cuantas horas y un contribuyente durante X horas, un consumidor durante otras horas más y, pues mira, no tenemos tiempo para ser ciudadanos. No, se trata de pensar como ciudadanos en todos los roles que desempeñamos en la sociedad. Sí, están aquí consultando. Yeah. Bueno, nos va a ir tocando cerrando, ¿vale? Porque, bueno, no sé si tenéis más preguntas o más... Por ahí, venga, la última y rápida. Mi pregunta va centrada en el tema de que has puesto el centro en la búsqueda del significado de la vida. Entonces, yo pienso en casos en clientela con la que trabajamos que al final, por las situaciones que han vivido, su significado de vida se ha convertido en la supervivencia, solamente en sobrevivir. Entonces, cuando se les plantea esa búsqueda de significado para ver en qué podemos acompañarles, nos encontramos con muchas barreras porque esa persona vive en la supervivencia, en el día a día. Entonces, mi pregunta es, ¿qué estrategias o qué herramientas utilizáis para intentar indagar con la persona ese significado de su vida? Yeah. 2 minutes. Well, Vale. La mejor respuesta que te puedo dar es la que iba un poquito en torno al centro de mujeres que he comentado. Esa era la experiencia, ¿no? Entonces, imagínate, pues, por ejemplo, a mujeres que... Bueno, lo has visto, ¿no? Por lo que estás diciendo, sabes de lo que estoy hablando. Entonces, ese ha sido mi aprendizaje, ¿no? En el sentido de... No puedes muchas veces hacer estas preguntas a menos que hayas ayudado a esta persona, por ejemplo, a encontrar a un dentista o a encontrarle un hogar, ¿no? Es decir, tienes que ser muy práctico, tienes que abordar los temas urgentes. Es decir, hay un componente humano, ¿no? En el sentido de, pues mira, estoy sobreviviendo, solamente me voy a centrar en esto. Entonces, imagínate, le dices, mira, no te engañes. ¿Cuál es el punto? ¿Qué sentido tiene hacer eso? No. A veces tenemos que centrarnos y tenemos que pensar en el futuro y tenemos que mirar atrás, ¿no? Entonces, si esa persona no se ha centrado, sospecho que es un poco una pérdida de tiempo plantear esta pregunta, ¿no? Porque lo que, por ejemplo, me enseñó el Centro para Mujeres, en mi caso, es el valor de tratar los problemas prácticos como la responsabilidad personal de la persona que estaba ayudando a la persona en crisis. Entonces, no decías, mira, esto es algo que es de otra persona, lo tiene que hacer otro. No, el vínculo que permite crear esa pregunta, al final se había creado a través de resolver estos problemas prácticos. ¿Tiene sentido lo que digo? Sí. Entonces, eso es lo que yo he experimentado. Sí. No tenemos tiempo para más. Con Simon siempre dan ganas de seguir hablando y de seguir explorando distintas posibilidades. Les agradezco muchísimo que hayan estado
hoy aquí. Insisto, a los que están aquí, a los que están online. Simon, muchísimas gracias por transmitirnos una vez más tus conocimientos y sobre todo tu inspiración, porque estábamos recién reunidos y yo le hablaba de lo que había supuesto para nosotras empezar a pilotar y conocer los apoyos autodirigidos, y él me dijo, eso tiene que quedar, tiene que desaparecer, lo que necesitamos es generar un sistema que no requiera de esos apoyos. Que no. Y dije, wow, ¿no? Esa inspiración, esa mirada siempre para adelante, es muy, muy gratificante poder tenerla. Y nada más, así que nos despedimos y cualquier cosa nos escriben.